Bueno, muy buenos días de nuevo a todos. Con un verdadero honor pues, estar exponiendo de nuevo un tema ante ustedes. El día de hoy, pues el tema que se me asignó fue enfermedad pulmonar congénita. Es un tema que tiene muchísimas patologías que las engloban, pero los objetivos de nuestro temario pues engloban estas tres patologías las cuales son poco frecuentes, hay que mencionarlo. En epidemiología, eh, pues busqué epidemiología hondureña. Hay muy pocos casos registrados, aunque investigué y en el hospital escuela, en el seguro social, pues eh, suceden un poco más frecuentes, pero hay poca documentación de los casos al respecto y pues tienen signos radiológicos que se presentan con bastante frecuencia. No en todos los casos, pero sí son un poco marcados, como lo vamos a ver a continuación. El tema es corto, pero quise pues darle una didáctica diferente, agregando alguna, algunos, como por ejemplo, entender un poco la embriología del sistema respiratorio, por qué se dan estas enfermedades, y que podamos, ya que son pocos temas, podamos ahondar un poquito más sobre cada una de estas patologías. Entonces, la siguiente exposición va a estar así. Vamos a narrar la embriología del sistema respiratorio. Vamos a ver qué es lo normal, o sea, los puntos más importantes, claro, no vamos a extender la exposición solo en eso, y después que podamos observar una serie de casos clínicos que costó mucho encontrarlos, pero están bien documentados los que elegí, y así podamos hacer un poquito más didáctica la clase. Entonces, para empezar, pues tenemos que hablar de la embriología como tal, precisamente de los arcofaringios. Los arcofaringios son los encargados del desarrollo de la cara, el sistema respiratorio, el sistema, hasta cierta parte del sistema gastrointestinal. Entonces, normalmente, pues los arcofaringios los podemos ver tridimensionalmente de esta forma, pero si hacemos un corte ventral, pues podemos visualizarlo mejor podemos visualizar mejor las estructuras que se desglosan de estos arcos faringios. Me pareció interesante esta imagen, ya que ahí describe pues del primero al cuarto arco faringio y bueno, recalcando que son seis arcos, que el número 5 se oblitera, se une al arco faringio número 4 y número 6, que presenta un orificio laringio que después pues, va a constituir todo lo que es las estructuras tubulares, o sea, ya sea el esófago, el conducto de la tráquea, pero lo que me gustó de esta imagen y lo que yo quería venir a recalcar es que vamos a ver síndromes que están eh, eh, caracterizados no solo por afectación pulmonar, sino que también por afectación del sistema venoso y sistema arterial. Entonces, para que veamos que de los arcos faringios no solo salen estructuras como tales, ¿verdad? Sino que estructuras sólidas o órganos, sino que también está incluido el sistema venoso y el sistema arterial dentro de la formación en los arcos faringios, ¿verdad? Entonces, a su lado derecho de la pantalla, pues podemos observar cada una de las estructuras principales que se desglosan de todos estos niveles, ¿verdad? Y puede describir paso a paso, porque la bibliografía mencionaba mucho el sistema, cómo esta evolución embriológica tenía ciertas afectaciones. ¿Por qué? El sistema respiratorio es uno de los sistemas de nuestro cuerpo, valga la redundancia, que tardan mucho en desarrollarse. Entonces, quiero que observemos de esta imagen que tenemos esta parte que es la parte amarilla, que es derivada, los arcos faringios, del endodermo, pero también la parte como más ventral de lo azul celeste, pues es derivado del mesodermo. Y es importante recalcar esto porque de esas fases
es que se derivan pues todas las estructuras importantes en el sistema respiratorio. Aquí está representado en color amarillo o beige, no sé cómo lo pueden observar ustedes, el endodermo y la parte anaranjada el mesodermo. Entonces de esas estructuras es que se deriva pues el sistema faríngeo. Más adelante pues tengo una diapositiva en la cual vamos a englobar todas estas fases y la importancia de todas estas fases en cada uno del desarrollo. Todo el sistema nervioso, el sistema digestivo, todo se deriva de un solo tubo, por decirlo así, por hacer palabras simples. Y estas estructuras tubulares empiezan a desglosarse o empiezan a ramificarse para poder generar segmentos, generar órganos, generar todas las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta fase del desarrollo del sistema respiratorio, pues el esófago y el sistema respiratorio están unidos en uno como tal. Y, ¿cómo se llama? Pues se deriva de una sola estructura, después se ramifica en dos, teniendo el esófago y una yema pulmonar, que esa es la primera fase, en la fase embriológica, que se desarrolla esa yema pulmonar. Y después esa yema pulmonar tiene una bifurcación y forma las yemas faríngeas primarias. De esta yema faríngea, no pensemos que solo se va a formar un pulmón. Ambas yemas forman los dos lóbulos pulmonares, todos los lóbulos pulmonares de los dos segmentos. Entonces, es importante recalcar eso. Después, en el desarrollo, para poder hacer la división, se da la formación de un surco que después se une y forma un tabique y hace que se dividan como dos estructuras independientes, tanto la formación del esófago como la formación del tubo laringotraqueal. Entonces, aquí pues puse una imagen tridimensional en la cual, entonces, se forma eso, la forma tridimensional. Está el tubo primordial laringoesofágico, que después viene y se divide y ya son dos estructuras independientes. Con esos lóbulos primarios o esas yemas primarias bronquiales. Después de que esas yemas se han formado y hay esa bifurcación, pues ya tenemos ahí los dos esbozos pulmonares que lo pueden ver en la parte que está señalado en la parte inferior de la pantalla como A. Ya existe la bifurcación. Esa bifurcación ya no solo tiene dos, sino que genera el lado derecho tres esbozos en el lado derecho y tres esbozos en el lado izquierdo, que van a formar pues los tres lóbulos pulmonares del pulmón derecho y dos lóbulos pulmonares en el segmento izquierdo. Y en el lóbulo izquierdo, perdón. Y después esos esbozos pulmonares tienen más bifurcaciones que cada uno va a corresponder a segmentos pulmonares. Entonces ustedes dirán, bueno, estar viendo todo esto y estar recalcando, pero es que de suma importancia por lo que vemos en este esquema. En la fase, hay diferentes fases, como les mencionaba, y cada una va a generar, o sea, cada una de esas fases, si tiene una alteración, va a generar patologías específicas. Por ejemplo, la fase embrionaria, que es de la semana 3 a la 7 y que incluye todavía hasta el día 32, bueno, aparecen divertículos respiratorios, broncos primarios, surgen los 5 bronquios lobulares y si presentamos una alteración a nivel de esa fase, ¿qué es lo que vamos a presentar? Agenesias o atresias pulmonares, por ejemplo. Vamos a presentar fístulas traqueoesofágicas, que son bien comunes en el área materno-infantil de nuestro país. Presentamos también traqueomalasias, que también las vemos como una malformación congénita frecuente, broncomalasias, malformaciones bronquiales, malformaciones arteriovenosas, que es uno de los temas que hoy vamos a tocar, y quistes pulmonares congénitos, que también son bien frecuentes. Digamos, en la fase pseudoglandular, que es de las 7 a las 16 semanas, si presentamos una alteración en esta fase, hay un desarrollo hasta el nivel de los bronquios terminales. Entonces, ¿qué vamos a presentar? Malformaciones
adenomatoideas quísticas, hipoplasias pulmonares severas, en esta etapa serían hipoplasias pulmonares severas, quistes pulmonares y secuestros pulmonares, que secuestro pulmonar es uno de los temas que vamos a desglosar el día de hoy, uno de los 3 temas. Entonces, si lo vemos en la fase embrionaria y en la fase pseudoglandular, son dos de las, engloban las 3 patologías más frecuentes que nosotros, bueno, las 3 patologías que nuestro temario de estudio nos orienta a estudiar. Pero también hay fase sacular, que es de las 24 a las 36 semanas, que en esta pues va a haber una formación de los espacios aéreos transitorios y de inicio de la aceptación, que casi no hay malformaciones específicas de esta fase, pero sí de la fase canalicular, que es la que presentamos de la semana 16 a la 24. En esta podemos presentar siempre una hipoplasia pulmonar, pero moderada, y una displasia sinal, por ejemplo. Y en la fase alveolar, que es desde, o sea, miremos qué tanto cuesta que se desarrolle el sistema respiratorio, que en la fase alveolar dura de las 36 semanas hasta los 2 a 3 años. Y en esto lo que pasa es que hay un mejor desarrollo alveolar con aparición de septos secundarios. La bibliografía que consulté, ya van a ver al final, fue bastante bibliografía porque las malformaciones congénitas, estas precisamente, no están tan definidas qué es lo que está pasando. O sea, no se sabe si es una adición, es una translocación, qué es lo que está pasando. Entonces son patologías que sí han querido ser muy estudiadas, se sabe qué fases están afectadas, pero no la raíz dichamente genética. ¿Por qué? Porque el sistema respiratorio, hay en quienes la maduración tarda tanto que está totalmente maduro el pulmón hasta los 8 años de edad, se han registrado casos. Entonces, el sistema respiratorio es bien complejo, por eso es que se evita que hayan pues, partos prematuros, porque es uno de los sistemas que más tarda en desarrollarse y pues puede generar todas estas malformaciones en cualquiera de las fases del embarazo, por decirlo así, ¿verdad? Como lo podemos observar. Entonces, ¿qué otra cosa quiero que recordemos? Que de los arcofaringios, no solo las estructuras, los pulmones, la tráquea se desglosa, sino que también las estructuras vasculares, y que veamos en esta imagen, que la verdad esta imagen está bien sencilla, pero englobaba 3 cosas que yo quería que recordáramos, porque esta exposición no solo incluye la afectación de los lóbulos pulmonares, sino que también la afectación venosa. Entonces, que el sistema embrionario tiene libros enteros que describen esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una circulación compleja. ¿Por qué? Porque está recibiendo sangre de la madre por las velocidades coriónicas, está la formación de las arterias que están formando un apoyo a todas las estructuras vasculares, está el corazón, está pues las venas cardinales que se dividen en segmentos anterior y posterior, que después van a formar pues todo lo de las extremidades, el corazón, bueno, etcétera. Entonces quiero que tengamos en cuenta que desde el nivel embrionario pues podemos presentar esas afectaciones. Ahora, a nivel de fisiopatología, que es importante ver, quería ver que repasáramos cómo es el trayecto normal de una vía venosa a nivel pulmonar y está íntimamente relacionado con lo cardíaco. No voy a ahondar la parte cardíaca mucho porque Henry pues ya hizo una exposición de malformaciones cardíacas y todo, solo vamos a ahondar en la parte de la circulación del corazón derecho, por decirlo así. Así lo llaman, corazón izquierdo y derecho, para poder describir los trayectos vasculares. Entonces, de nuestro corazón derecho, que es la aurícula derecha, ventrículo derecho, es importante ver esto. La vena cava superior y la vena cava en su segmento superior, perdón, en su segmento inferior, ellas drenan hacia la aurícula derecha. La aurícula derecha envía o expulsa hacia el ventrículo derecho, pues la cantidad de sangre recibida, y esta después es expulsada a la arteria pulmonar derecha y a la arteria pulmonar izquierda. ¿Por qué repaso esta parte específicamente? Porque ahí es donde vamos a tener ciertas alteraciones a nivel de los síndromes que vamos a describir.
Otra cosa importante es que repasemos algunas definiciones. Esas definiciones, claro, conectándolas en el área pulmonar. Que hablemos de la genesia, de la aplasia y la hipoplasia, que son conceptos que a veces podemos llegar a confundir, no todos. Yo sé que siempre tenemos estos conceptos, pero a veces en el área pulmonar hay una dificultad para saber. Entonces, la genesia, por ejemplo, a nivel pulmonar es una ausencia de bronquio, vasos y parénquima, o sea, una ausencia, por decirlo así, total. En la aplausia hay una ausencia parcial de ese parénquima y hay bronquios rudimentarios o fondos de ciego, o sea, que está parcialmente desarrollado. Y la hipoplasia no es de que no esté parcialmente desarrollada, sino que es un descenso en el número de las estructuras, de su tamaño o de la vía aérea, del desarrollo de la vía aérea, de los vasos y los alveolos. Ahora sí, vamos a entrar con el primer tema, que es el síndrome venolobar. El síndrome venolobar es también conocido y es más fácil encontrar artículos con el nombre del síndrome de la cimitarra, precisamente por un patrón radiológico que esta enfermedad nos hace ver. Entonces, ¿qué es lo importante del síndrome venolobar? Pueden haber muchísimas formas de presentación de la enfermedad. El síndrome no es como otras patologías que tienen pues ya algo bien establecido. Como es una anomalía congénita, puede presentar un alto grado o un menor grado de alguna de las cosas que estoy por clasificarles. Lo que sí es que siempre, y tiene que estar presente para llamarlo síndrome venolobar, es que haya, como lo dice el primero y el segundo inciso, un drenaje venoso anómalo, total o parcial, o que haya un drenaje del pulmón derecho en la vena cava inferior. Esos dos son cosas que tienen que estar presentes para decir nosotros, este es un síndrome venolobar. Otra cosa que se pueden presentar es que haya un suministro arterial sistémico parcial. Más adelante vamos a definir a qué nos referimos con ese suministro arterial sistémico parcial. Y puede haber una hipoplasia del pulmón afectado. Esto puede ser en diferentes grados. La hipoplasia, como lo decíamos, depende de la fase que está afectada y va a ser de leve hasta severo, ¿verdad? La hipoplasia que podemos encontrar. Y entre más leve es, más asintomático es en el paciente. Y podemos encontrar dextrocardia y anormalidades bronquiales y en la lobulación pulmonar. La dextrocardia también tiene diferentes niveles, no siempre es tan marcada. Entonces, bueno, ya más adelante vamos a ver más radiografías. Y las anormalidades bronquiales en la lobulación pulmonar también tienden a ser de muy leves a severas, entonces depende. Vuelvo a subrayar aquí, lo pongo en subrayado, en negrita y todo, lo fundamental, que es la alteración obligatoria del retorno venoso pulmonar anormal derecho total o parcial, como parcial en sus 2/3 superiores de la vena cava inferior. Recordemos que está también influenciada por la vena cava superior, pero acá necesitamos que sea en la vena cava inferior. Entonces, primero, pues poner un esquema dibujado de cuál es la alteración, porque a veces cuesta visualizar de un solo en una radiografía. Bueno, al menos nosotros de primer año tenemos que irnos adaptando nuestro ojo. Entonces, aquí podemos ver un dibujo que nos puede representar la vena cava superior, la vena cava inferior. Ahí vemos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y vemos ahí la vena cimitarra. ¿Por qué ponemos ahí la representación gráfica del diafragma? Porque visualicemos lo que había mencionado yo, lo importante, que la alteración se presenta en la vena cava inferior. Y podemos ver que es una implantación ahí que hace que la sangre, el drenaje del pulmón se vea alterado y por eso puedan haber patrones de regurgitación, que el paciente presente alteraciones en los pulsos distales, en sus extremidades, que presente dificultad respiratoria, ya que esa sangre que va a oxigenarse no tiene una buena llegada a la aurícula derecha. Entonces, todo eso nos da la clínica del paciente también.
Y algo que es importante recalcar, que esta es una cardiopatía considerada, bueno, que está clasificada, perdón, como acianótica, o sea, no genera cianosis. Entonces, es importante saber esto para la clínica. También me pareció importante poner este esquema, este bloque visceral de una, ¿cómo se llama? De una, se me va la palabra ahorita, de una autopsia post-mortem que se ve, representa en el hígado, y ustedes pueden ver ahí representada con un asterisco, pues la vena en cimitarra, que está suprahepática, y pues ahí no está el diafragma, pero debería estar infradiafragmática y que está cerca de la vena cava inferior. Todo esto nos ayuda a que podamos ver lo que a continuación quiero ver. Esta diapositiva la incluí para que viéramos el por qué se le llama de la vena cimitarra y que veamos algunos puntos claves. Por ejemplo, más adelante vamos a ver unas placas que se ven un poquito más claras. Me gustó esta porque tenía ejemplificada con un dibujo el por qué se le decía cimitarra, pero que miremos que los pacientes tienden a tener una, rodeando su silueta cardíaca, pues la estructura vascular. A veces no se ve tan marcada la estructura vascular y podemos pensar que es parte de la silueta cardíaca, esa vena de gran calibre que va hacia el pulmón derecho. Y es importante, es importante entonces visualizar siempre en el pulmón derecho los grados de opacidad, ¿verdad? Y saber diferenciar. Además de eso, aquí se ve bien representada, por ejemplo, que a veces hay una lateralización del diafragma hacia el lado donde está la vena en el pulmón derecho, hacia el tórax derecho, y también que hay una tendencia a la dextrocardia. Muchas veces hasta el ápex pulmonar tiende a dirigirse hacia el lado derecho y no estar hacia el lado izquierdo. Y también llama la atención en esta placa que hay un aumento del grado de la circunferencia de algunos vasos y de los hilios pulmonares. Otra cosa importante es que esta placa está bien centrada y podemos ver que hay una hipoplasia del pulmón derecho, ¿verdad? Ahí, comparado a su contralateral, el lado izquierdo está pues disminuido de tamaño. Y si se fijan, es todo lo que habíamos repasado en la teoría. Y está reflejado acá. Entonces, para hacer un poquito más dinámica la clase, como son hallazgos bien frecuentes que se encuentran, entonces traje algunos casos clínicos. Por ejemplo, para demostrar que no todos los pacientes se presentan igual. Por ejemplo, este primer caso clínico que les quería presentar, una paciente de 7 años de edad, 7 años, para que vean que a veces son bien tardados porque depende del grado de la severidad, que presentan sintomatología, entonces los diagnósticos tardan un poquito más. Es una paciente de 7 años con un antecedente de un soplo cardíaco que fue diagnosticado tarde, y por lo que sus padres la llevan a consulta es porque ha presentado una disnea progresiva que ha ido agravando. Entonces llevan a la paciente a consulta, y pues la particularidad de este caso es uno publicado en Estados Unidos. Allá a veces pues no hacen tanto con radiología convencional, sino que solo mandan al paciente a tomografía, resonancia, y la paciente le hicieron una resonancia, y en la cual se evidenció pues que habían encontrado anomalías en la parte vascular, en la parte venosa de la vena cava inferior, y vieron el signo de la cimitarra. Después le toman la radiografía convencional para poder documentar el caso. Entonces, por eso pongo la parte de la angioresonancia que le hicieron primero a la niña, y que después, para documentar este caso y ponerlo como ejemplo, pues toma la rayos X de tórax, en la cual se visualiza muy bonito pues todo lo que tenemos que visualizar, en el cual volvemos a evidenciar la hipoplasia pulmonar, evidenciamos
que ellos tuvieron que marcar en la radiografía, y está bien marcadito, pues el trayecto vascular venoso que está bien pegado a la silueta cardíaca, como lo podemos ver en la opacidad, y que en la lateral todavía ahí sí lo podemos ver, pues ya mejor en la lateral, y viendo la importancia de que se haga una radiografía lateral para que podamos siempre visualizar las estructuras de una manera más clara. Y también podemos visualizar pues la dextrocardia del paciente, que está el corazón más orientado hacia el lado, hacia el hemitórax derecho, y pues la opacidad, ¿verdad?, de esa vena de gran calibre que presenta en la radiografía de tórax. Ahora, el siguiente caso clínico es un paciente de 8 años de edad, el cual también presentaba un soplo cardíaco grado 2, con presencia también de escoliosis, y bueno, ese es otra de las patologías que encontraron en el niño al examen físico, pero el niño también empezó a presentar disnea del moderado esfuerzo, y entonces se empiezan los estudios del niño con una rayos X de tórax, en la cual tenemos una imagen posterior anterior en la cual observamos la silueta cardíaca y el ápex orientado hacia la derecha, siempre viendo los mismos signos demostrativos de dextrocardia. También se observa una opacidad curvilínea que se extiende del hilio pulmonar derecho, rodeando o bordeando la silueta cardíaca hasta el ángulo cardiofrénico homolateral. Entonces ahí simulando el signo de la cimitarra. Y asimismo, pues podemos evidenciar la escoliosis del paciente con una convexidad hacia la derecha, con una leve asimetría de la caja torácica, y también viendo la hipoplasia pulmonar. Entonces el paciente después se le realizaron estudios tomográficos evidenciando y diagnosticando ahí el síndrome. Este caso número 3 es bien bonito, bien importante, porque de todas las patologías que estoy describiendo, este es el único caso que encontré documentado en Honduras. No hay artículos antes o después de eso. Es un artículo viejito, así por lo tanto disculpen las imágenes, pero lo puse por la cuestión de la importancia de que sigamos publicando, porque hay muy pocos casos publicados. Me comentaron que este año hace un año me dijeron, no sé si es cierto, pero que la doctora Cintia había podido ver tuvo la oportunidad de ver uno de estos síndromes, pero que se da uno. Por ejemplo, de este artículo desde 1987 hasta la fecha solo hay 4 casos documentados. Este es el último caso. Este es el único caso que se documentó por medios radiológicos, y en 1998. Pero me llamó la atención mucho que lo hicieron con imágenes convencionales, el diagnóstico, porque a la niña no le pudieron hacer todos los estudios y le hicieron un cateterismo, que es otro de las maneras que se puede hacer el diagnóstico. Entonces, la niña es una niña de 10 años de edad, conocida desde los 6 años de edad por presentar cardiopatía congénita, estudiada en el Instituto Nacional de Tórax. Perdón. La paciente presentaba disnea sin cianosis y teniendo un retraso importante del peso. La niña pesaba solo 45 libras. Se observó de aspecto marasmático con pulsos periféricos normales, y se ocultaba un ritmo cardíaco regular con un soplo asistólico grado 2 más intenso en el borde paraesternal derecho, con un desdoblamiento constante del segundo ruido y componente pulmonar normal. Los pulmones no encontraron signos patológicos al examen físico, y en el hígado también no encontraron ninguna alteración. Y la placa de rayos X que está descrita en el artículo es esta placa en la cual se evidencia de entrada, pues sabemos que no está adecuada, porque no podemos valorar ni los rebordes costales, pero sí podemos ver
la lateralización de la silueta cardíaca hacia la derecha, podemos ver la opacidad que se forma alrededor de la silueta cardíaca del lado derecho, que está ahí marcada con una C por el signo de la cimitarra, y la hipoplasia pulmonar en el pulmón afectado. Entonces, a esta paciente le hicieron un cateterismo en el cual se evidenció como con fluoroscopía, y se introdujo el catéter por el miembro inferior derecho, en el cual pasó por la vena cava inferior, que está marcada ahí con las iniciales, pasó por la vena cimitarra, que está con la inicial C, hasta llegar a la vena pulmonar. Entonces ahí se evidenció que la paciente tenía, por métodos convencionales, un síndrome de la cimitarra. Recordando que todas las patologías que nosotros vamos a describir hoy, los métodos convencionales son orientativos, pero que el cateterismo cardíaco y la angiotomografía nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico definitivo. Ahora vamos a hablar del otro tema, que es el segundo tema, que es el secuestro pulmonar. El secuestro pulmonar es una patología que afecta la masa del tejido pulmonar. Es una masa de tejido pulmonar displásico, ojo, y no es funcionante. Ha perdido la comunicación con el árbol traqueobronquial, eso está hablando a nivel embriológico, ¿verdad? Y presenta una vascularización arterial sistémica, o sea, no está relacionada su vascularidad con el área pulmonar en sí. Esta se puede dividir en intralobar y extralobar. Vamos a describir a qué nos referimos con eso. Puede ser intralobar cuando, bueno, esta es la más frecuente, y la particularidad de la intralobar, y por la que le llamamos así, es que la pleura visceral la comparte con el pulmón, tienen una pleura visceral común, tienen una vascularización arterial de la aorta descendente, que es diferente a la vascularidad de la extralobar, y es así por eso que se llama que tienen una vascularidad sistémica, porque tienen una rama que directamente irriga esa porción. Tienen un drenaje venoso a las venas pulmonares. Eso sí lo comparten con el pulmón. Tienen un drenaje a las venas pulmonares. En cambio, la extralobar no. Ya la vamos a escribir a dónde tiene su drenaje. Tiene una localización en el segmento basal del lóbulo inferior izquierdo predominantemente, y pueden ser adquiridos por infecciones a repetición. O sea, esa parte pierde vascularidad, tiene infección, por la infección pierde vascularidad, y pues viene y hace se adquiere pues esta vascularidad externa, y esa parte del pulmón se vuelve afuncional, pero está nutrida, está con un drenaje ahí de parte de la aorta. Ahora, la extralobar tiene su pleura propia, o sea, no la comparte con el pulmón. Tiene una vascularización arterial de la aorta torácica o abdominal, a diferencia de la intralobar, que tiene un drenaje de la arteria descendente, de la aorta descendente. El drenaje venoso de esta se da a la vena ácidos, a la hemiácidos o a la vena porta, a diferencia de la intralobar, que sí lo hace directamente a las venas pulmonares. Puede comunicar con el tracto gastrointestinal esa porción extralobar, y la localización suele ser paraespinal, torácica, baja, supra, infradiafragmática, y está asociada a otras malformaciones congénitas como cardiopatías congénitas o hernias diafragmáticas, que eso es importante de recalcar. Perdón, que ando un poco más de la garganta. Otra cosa importante de saber, que esta patología usualmente se diagnostica en el periodo perinatal. Podemos hacerlo en el periodo postnatal, pero tiene esa particularidad. Y qué bonito saber que, pues, como radiólogos, desde antes se puede hacer algo al respecto, o sea, ya sabiendo que el niño ya viene con una patología preexistente. En países desarrollados, pues se toman determinaciones un poquito más drásticas, como operar el segmento, porque ya van a ver en el último caso clínico de este segmento que traigo, que ya al nacer el niño pues, puede tener un aumento de tamaño de ese secuestro pulmonar. Entonces, en los países desarrollados lo que se hace es que se opera
desde que está en la panza de la mamá, desde el periodo perinatal. Solo que en la extralobar. En la intralobar no, porque depende de la pleura pulmonar, el bebé se puede complicar, pero en la extralobar sí se puede operar, porque tiene una pleura independiente, vascularidad independiente, entonces pueden hacer una intervención. Entonces, el primer caso clínico es una paciente de 30, o sea, es asintomático, ¿verdad? Porque las mamás no pueden sentir que está pasando algo dentro del feto, ellas van a su control prenatal. Entonces, el primer caso es de una paciente que tiene 30 semanas de gestación y en la cual, aquí podemos observar en el ultrasonido, en el esquema A, que se ve la PER significa el pulmón y la MFI significa la malformación. Entonces, se puede observar en el ultrasonido pues que el pulmón del bebé presenta una estructura de bordes regulares, bien definidos, con aumento de su ecogenicidad, y que además, como señalan las flechas, pues presenta un derrame pleural. Según la literatura, pues este derrame pleural estaba causando en el feto una tendencia a la hipoplasia pulmonar, o sea, no estaba desarrollándose adecuadamente. Y cuando le pusieron Doppler, se pudo evidenciar que el pulmón tenía su propia vascularidad y que esta estructura que estaba adyacente al pulmón tenía una vascularidad independiente que venía del sistema de vasos sistémicos. Entonces, bueno, ahí se encontró la sospecha de una patología de secuestro pulmonar. Entonces, como le digo yo, cuando son extra, porque se hicieron más estudios correspondientes y pudieron determinar que no compartían pleura y entonces se hizo la extracción. Ahí en el C podemos ver que se ve la estructura de forma piramidal, o sea, el pulmón del bebé y esta forma como que se mira como un poco más amarillenta que lo que se ve en la estructura del pulmón. Y en la D podemos ver con un asterisco en la parte de abajo, ya en la parte que casi pega con la piel, que tenía un vaso sistémico en la parte pulmonar. Ahora el siguiente caso es una paciente que se presenta a sus 23 semanas de gestación a realizarse un ultrasonido y se realiza un segundo control a las 35 semanas de gestación. El inciso A y B corresponden al primer ultrasonido a las 23 semanas de gestación y el C y D corresponden a las 35 semanas de gestación, en la cual podemos visualizar que está también el parénquima pulmonar, pero que se ve una estructura hiperecogénica de bordes regulares, que está marcada con un asterisco rojo y delimitada sus puntos de medida con puntitos amarillos, con asteriscos amarillos, y pues la masa medía 24 por 15 por 31 milímetros. Entonces, a la paciente le dejan un segundo control a las 35 semanas para tomar una determinación de si hacer lo que habíamos visto en la anterior, intervención o no. Entonces, la particularidad que tuvo es que esta paciente, después de tener una predominancia sólida, en el segundo control ya tuvo, se volvió un poco más heterogéneo, ¿verdad? Porque ya también presentaba componentes quísticos, ahí está marcada con la Q, que ya era de componentes mixtos, y que empezó a presentar también un derrame pleural, que ahí también lo marcaron con una DP con derrame pleural. Se estableció por otros métodos diagnósticos que el paciente sí compartía pleura, entonces no se pudo intervenir de manera perinatal al paciente, pero que se miraba que su componente sólido disminuía de tamaño y era de predominancia quística, que se podía hacer algo al respecto por el bebé después, y solo vigilando después en sus controles postnatales, pues el derrame pleural, que debían ver si generaba
factores que hicieran que el bebé tuviera hipoplasia pulmonar. El tercer caso es un bebé que se hizo pues un control a las 35 semanas de gestación, perdón, se le hizo su ultrasonido y en el cual se detectó pues esta estructura, como ya lo habíamos dicho, que es hiperecogénica, de bordes regulares. Esta pues aumentado de tamaño, no describían el tamaño, que aplicaron Doppler color y establecieron que no compartía vascularidad pues con el pulmón y que, ¿cómo se llama? Tenía una vascularidad de origen sistémico. Este caso es bien interesante porque este bebé nació sin ninguna intervención y en este artículo sí había una placa de rayos X control, en la cual se puede ver que hay una pérdida del volumen del pulmón izquierdo, con un desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho por esa masa que está nutrida, que está ahí haciendo ese secuestro y que delimita pues los lóbulos inferior izquierdo y que corresponde a un secuestro extralobar que los cirujanos pues ya podían tomar una determinación si podía hacerlo, porque ahí lo podemos ver la opacidad, ¿verdad? Podemos ver bien marcada la opacidad en el hemitórax izquierdo y miren el desplazamiento que hay, ¿verdad? De la silueta cardíaca hacia el lado derecho por ese secuestro pulmonar. Entonces, por eso es que en países desarrollados prefieren hacer una intervención previa. Ahora vamos a hablar del último tema, no sé cómo voy con el tiempo, pero vamos a hablar del último tema, que es de la atresia bronquial congénita. Esta consiste en la obliteración focal de un bronco segmentario con normalidad de las estructuras distales sin clara causa definida. Entonces, este afecta un segmento pulmonar, por eso pues la descripción embriológica que di al inicio de cómo se dan los segmentos de esa yema, ¿verdad? Y que hay algún problema en esa segmentación, en ese proceso de la fase embrionaria que hace que un segmento pulmonar tenga una alteración. No está definido qué pasa, pero sucede. Entonces, solo se sabe qué fase se afecta, ¿verdad? Como lo había descrito ya. Algunos autores lo atribuyen a la ocurrencia de una interrupción vascular con discontinuidad celular, lo más probable en la 15ª semana, que es en la fase que estas pues ya tienen ese desglose. Entonces aquí para que puse esta radiografía que muestra cómo se ve esa opacidad de forma tubular, o sea que se dirige hacia el segmento que está afectado, con una hiperclaridad del resto de estructuras que la rodean, porque el resto del pulmón se encuentra pues sin ninguna alteración evidente. Y pues este es un adulto. Esta, si lo podemos observar, pues se le observa la silueta de las glándulas mamarias y no se ve ninguna otra alteración. Es el paciente que no presenta alteración cardíaca, no presenta alteración en ninguno de sus parénquimas pulmonares contralateral o del mismo ipsilateral, solo de ese segmento. Entonces pueden cursar como patología bien asintomática. Entonces les traía pues 2 casos clínicos con respecto a esto. El primero es un paciente de 10 años sin antecedentes personales ni familiares de interés que acudieron a la urgencia por un dolor costal izquierdo de pocas horas de evolución relacionado con un traumatismo costal leve. El paciente se cayó del mismo plano de sustentación impactando en el hemitórax derecho. A la exploración física no encontraron hallazgos patológicos, salvo que al momento de la auscultación auscultaron una hipoventilación en el vértice pulmonar izquierdo. Entonces, le encuentran esta rayos X de tórax, ¿verdad? La toman, en la cual se puede visualizar las imágenes cavitadas en la región pariliar de predominio izquierdo, sin visualización de atrapamiento aéreo. Entonces al paciente le hicieron muchas otras pruebas, le hicieron
una prueba de función pulmonar que tuvo un resultado normal con un volumen respiratorio máximo de 85.1%, o sea, no tenía ninguna alteración en su capacidad de poder respirar. Se le hizo tomografía, fibrobroncoscopía, gammagrafía pulmonar, porque se asombraron ante este hallazgo de rayos X. Pero el paciente clínicamente no presentaba ninguna alteración. ¿Por qué? Porque el pulmón aprendió, pues se adaptó. Los lóbulos pulmonares que están sanos se adaptaron. Entonces, ¿qué encontraron en la tomografía? No lo agregué aquí porque el fin de la presentación es pues ver lo convencional, ¿verdad? Pero al final anexé todos los artículos para que ustedes puedan ver todos estos casos clínicos y que puedan ver sus hallazgos tomográficos también. Y lo que encontraron fue una doble luz de contenido líquido en los 2/3 inferiores y sin ningún hallazgo patológico agregado, ¿verdad? Bueno, en el último caso clínico pues, que les traigo el día de hoy es un paciente ya añoso, ya tiene 28 años de edad, bueno, añoso con respecto a una malformación congénita, ¿verdad? Que refiere a una caída accidental también con impacto directo en la parrilla costal, por lo que acude a la emergencia, donde se le realiza una radiografía de tórax tratando de evaluar pues, la parrilla costal, en la cual, esta está un poquito más clarita, se observa nada más la estructura nodular pariliar derecha. Entonces le llamó la atención. Si se pueden fijar, podríamos confundirlo con otro de los signos que ya vimos, ¿verdad? Pero si vemos a simple vista la radiografía, la rayos XAP que tenemos aquí de tórax, la radiografía, podríamos confundirlo con el síndrome, por ejemplo, de la cimitarra, de otro, hicieron la lateral también. Entonces, le hacen la tomografía y en la cual lo único que identificaron fue una estructura tubular en el lóbulo superior derecho, con pared fina y un contenido de densidad de partes blandas en su interior, y lo relacionaron con un broncocele nada más. Y se atribuyó a que es un segmento pulmonar que tuvo una atresia. Entonces, lo importante pues de esos diagnósticos diferenciales. Bueno, la bibliografía fue amplia. El segundo artículo que ven ahí es el artículo hondureño, que les digo yo que es el único que tiene anexado pues hallazgos radiológicos. Y pues estos dos que están acá pues tienen bien descrito no solo sino que muchas otras anomalías congénitas más, que también son muy comunes. Aquí en Honduras presentamos pues otras anomalías congénitas y están muy bonitos esos dos artículos. El primero es en adultos, el segundo es en niños. Y bueno, estos que también. Y de este que lo puse aparte es porque tiene mucha tomografía, muchos hallazgos tomográficos para que pues podamos irlo viendo. Yo sé que a muchos les sirve de atresia bronquial congénita. Y eso es todo de mi exposición. No sé si hay alguna pregunta o corrección.